Jesús de Nazaret se encontraba orando agónica y angustiosamente en el jardín de Getsemaní. Se dirige a sus discípulos, quienes estaban dormidos, entre ellos Juan y Pedro, a reclamarles que no pudieron vigilar una hora, y les dice que se queden aquí a orar. Juan le pregunta a Pedro qué le pasa al maestro. Él le responde que tiene miedo y que habló de peligro y traición mientras comían. Por otro lado, los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, le entregan 30 monedas de oro a uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, por haberlo vendido y traicionado, y los soldados le preguntan dónde está él. Los discípulos ven a Jesús, él le pide a Dios que lo libre de las trampas, y de repente aparece Satanás, le pregunta si de verdad cree que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado, y le asegura que ningún hombre puede hacerlo porque es demasiado pesado y salvar sus almas es costoso. Jesús es fuerte, le pide que aparta de él esta copa y que se haga su voluntad, no la suya. Comienza a sudar sangre y pone su rostro sobre la tierra. Satanás hace aparecer una serpiente, pero Jesús no cae en la tentación. Judas y los soldados llegan al jardín y Jesús les pregunta a quién están buscando. Ellos responden a Jesús de Nazaret, y él responde, soy yo. Judas intenta huir, pero los soldados lo detienen y los demás discípulos descubren su traición. Va donde Jesús, le da un beso en la mejilla y él le pregunta que con un beso traiciona al Hijo del Hombre. Los soldados proceden a arrestar a Jesús, pero Pedro trata de impedirlo y Juan y Judas escapan. Pedro le corta la oreja a uno de los soldados. Jesús se le acerca, pone su mano y le ordena a Pedro que suelte la espada. Logra sanarle la oreja y sin poner resistencia los soldados lo encadenan y lo llevan arrestado. La madre de Jesús, la Virgen María, despierta de su descanso y María Magdalena le pregunta qué le pasa. Ella intuye que esta noche es distinta a las demás y en ese momento llega Juan para comunicarles que Jesús fue apresado. Lo conducen al templo de Sanedrín, donde Caifás es el líder del consejo de sacerdotes, para realizarle un juicio. Los soldados llaman a los israelitas, donde están presente María y Judas. Llegan 2 soldados romanos, entre ellos Longinus, preguntando qué es lo que pasa, y María Magdalena les cuenta que arrestaron a Jesús de Nazaret en secreto para ocultar su crimen y les pide que los detengan, pero llega otro soldado y le ordena que se retire. Les dice a los romanos que está loca y que solo trajeron a un criminal para interrogarlo por violar las leyes del templo. Uno de ellos le dice a Longinus que le informe a Abenader, y Jesús ve por primera vez a su madre. Abenader llega donde el gobernador Poncio Pilato para comunicarle que hay un tumulto en la muralla porque Caifás mandó a arrestar a un profeta, es un galileo y los fariseos lo odian. Caifás y los demás sacerdotes comienzan a interrogar a Jesús y él solo responde que ha hablado abiertamente a todo el mundo y ha enseñado en el templo donde todos se reúnen, y que le pregunten a los que han oído lo que ha dicho él. Los sacerdotes lo permiten y algunos testigos les cuentan que cura a los enfermos y expulsa a los demonios con ayuda de demonios y que se proclama el rey de los judíos. Uno de los sacerdotes cuenta que se proclama el Hijo de Dios, que destruiría el templo y que lo reconstruiría en 3 días. Caifás lo encara y le pregunta si es el Mesías, a lo que Jesús le responde que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Caifás se desquicia porque lo considera una blasfemia, le pregunta a la multitud cuál es el veredicto y la multitud grita que la muerte. Todos comienzan a abofetearlo, a escupirlo y a golpearlo. Alguien ve a Pedro y dice que es uno de sus discípulos, pero él responde que jura no conocerlo y Jesús lo ve. Pedro recuerda que días antes Jesús le había dicho de que antes de que cante el gallo lo negaría 3 veces. Judas va donde los sacerdotes a exigirles que lo suelten, les devuelve las monedas de oro, pero Caifás le contesta que eso es su problema, que tome el dinero y se vaya. Agobiado por lo que hizo, se le acercan 2 niños y le preguntan qué le pasa. Les dice que se vayan y comienzan a fastidiarlo. De repente ve que sus caras son demoníacas y les ordena que lo dejen. Al día siguiente, los demonios lo persiguen, intentan no escucharlos y logra ahuyentarlos donde solo estaban en su mente. Sin embargo, al ver el cadáver putrefacto de un burro y atormentado, toma la fatal decisión de suicidarse. Llevan a Jesús ante Pilato y el molesto les pregunta si siempre castigan a sus presos antes de juzgarlos, de que se le acusa y por qué no lo hacen según sus leyes. Caifás le responde que no tienen la autoridad para condenarlo a muerte por haber violado el sabbat y enseñar doctrinas blasfemas e inmorales. Pilato, sabiendo que es el profeta que proclamaron en Jerusalén hace 5 días, les dice que ahora lo quieren matar y les exige una explicación. Anás le explica que el mayor crimen que ha cometido es que se ha convertido en el jefe de una secta numerosa y peligrosa que lo proclama el Hijo de David como el Mesías y el Rey de los judíos. Caifás agrega que ha prohibido a sus seguidores pagar el tributo al César y Pilato ordena que lo traigan.
Le pregunta si es el rey de los judíos y Jesús le contesta que mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, mis seguidores no les hubieran dejado que me entregaran. He nacido para ser rey, para dar testimonio de la verdad, y todo el que escucha la verdad, escucha mi voz, y Pilato le pregunta qué es la verdad. Pilato va donde la multitud, les dice que ha terminado de interrogarlo y no encontró delito alguno en él, y como es de Galilea, les ordena que lo juzgue el rey Herodes. Lo llevan donde él, le pregunta si en verdad hace milagros, si es aquel cuyo nacimiento fue predicho y que si es un rey, pero Jesús se queda en silencio. Herodes se ríe a carcajadas y les ordena que lo saquen de aquí porque lo considera un loco. Aben-Adher le comunica a Pilato que Herodes se negó a condenar a Jesús, lo están trayendo de vuelta y necesitarán refuerzos para evitar una sedición. Pilato les comunica a todos que el rey Herodes tampoco encontró delito alguno provocando el repudio de la muchedumbre, y para tranquilizarlos, les recuerda que como todos los años libera a un criminal donde en esta ocasión haya un famoso asesino llamado Barrabás. Los soldados lo presentan ante la multitud y les pregunta a cuál de los hombres quieren liberar, al asesino Barrabás o a Jesús llamado el Mesías. Caifás le grita que sea Barrabás y todos están de acuerdo. Les pregunta nuevamente pero mantienen su postura, y Pilato desconcertado ordena que lo liberen. Ve a Jesús y se va muy feliz. Después Pilato les pregunta qué quieren que haga con Jesús de Nazaret y Caifás y todos le ordenan que lo crucifique. Pilato les grita que no lo hará, solamente lo va a castigar y después lo liberará. Le dice a Aben-Adher que se asegure que el castigo sea severo pero que no permita que lo maten. Lo llevan al lugar de castigo. Los romanos se preparan con los instrumentos de tortura y proceden a azotarlo cruel y despiadadamente. ¡Otra vez! 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! 20, 21, 22, 23. María se retira con un nudo en la garganta y desconsolada. María Magdalena y Juan la acompañan con su dolor y voltean a Jesús para azotarlo más. Ve pasar a Satanás sosteniendo a su hijo, quien es el anticristo, haciendo una sonrisa burlona, dando a entender que Satanás cuida a su propio hijo y Dios abandonó al suyo. De repente, llega Aben-Adher a detenerlos, les ordena que se lo lleven y lo sacan de allí, le colocan una corona de espinas y un manto, y lo llevan nuevamente donde Pilato. Al verlo se queda atónito, lo muestra a la muchedumbre y Caifás le insiste que lo crucifique porque no tienen más rey que el César. Pilato le dice a Jesús que tiene el poder para crucificarlo o dejarlo libre y él le responde que no tiene más poder sobre mí que el que se te ha dado en lo alto y por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, y Caifás le advierte que si lo libera no es amigo del César. Pilato lo piensa detenidamente y ordena que le traigan un recipiente con agua, alza sus manos, se las lava y les dice que son ellos los que quieren crucificarlo, no yo, que es inocente de la sangre de Jesús, y le dice a Aben-Adher que haga lo que ellos quieran. Se llevan a Jesús junto a dos ladrones, Dimas y Gestas, le entregan a cada uno su propia cruz, y casi sin fuerzas, Jesús carga y lleva la pesada cruz ante el repudio de toda la gente. María le pide a Juan acercarse a él, uno de los soldados lo empuja y cae por primera vez, y a base de azotes logra levantarse y seguir adelante. María y Juan se ubican en un lugar más cercano, y en una escena desgarradora, ve a Jesús caer por segunda vez.
Hijo mío. Jesús. ¿Ves, madre? Yo hago nuevas las cosas. Jesús se queda sin fuerzas y uno de los soldados le ordena a un hombre llamado Simón de Cirene que lo ayude a cargar la cruz. Él se niega a hacerlo, pero al final acepta. Les dice a todos que es inocente y que fue obligado a cargar la cruz de un condenado. Levanta la cruz junto a él, pero más adelante Jesús cae por tercera vez. Se le acerca una mujer llamada Verónica, le entrega su paño para limpiarse la sangre y el sudor de su rostro y agua, pero un soldado se lo impide y le ordena que se retire. Los romanos lo golpean. Simón, al verlo, se enfada, les grita que se detengan y que lo dejen en paz porque no seguirá cargando la cruz. Ellos, entre risas, les parece bien y siguen con la crucifixión. Jesús cae por cuarta vez y Simón le dice que ya falta poco. Llegan a un sitio llamado el Gólgota. Jesús cae por quinta vez. Simón mira sus ojos y los romanos le ordenan que se vaya. Él se va triste y acongojado, y llegan al lugar su madre, Juan y María Magdalena. Jesús, totalmente sin fuerzas, ve a María y logra ponerse de pie. Le retiran la túnica, lo colocan en la cruz y lo sujetan, y proceden a crucificarlo. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Háganlo ya! ¡Lávenla! Perdónalos, Padre. ¡Ahora! Padre. Padre mío. Dios mío. Ellos no saben lo que hacen. Irónicamente colocan un rótulo que dice Rey de los Judíos, levantan la cruz y finalmente es crucificado. Caifás se le acerca, le recuerda que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días, y sin embargo no puede bajar de esa cruz. Si es el Mesías, que baje de la cruz para que podamos ver y creer, y Jesús le pide a Dios que los perdone, porque no saben lo que hacen. Dimas le dice a Gestas que ambos merecen este castigo, pero Jesús no, le pide que se acuerde de él cuando entre a su reino y Jesús le dice que en verdad estará con él en el paraíso, caso contrario con Gestas que metafóricamente un cuervo lo ataca. Uno de los romanos presiente algo en el cielo y Caifás y todos los espectadores se retiran del Gólgota excepto María, Juan y María Magdalena. María se le acerca para besarle los pies para cubrirse de su sangre y le pide que lo deje morir junto a él. Jesús le dice a María que ahí tiene a su hijo y a Juan que ahí tiene a su madre. Jesús le pregunta a Dios por qué lo ha abandonado y les dice que todo está cumplido. Mira hacia el cielo donde en las manos de Dios encomienda su espíritu, y después de eso, Jesús muere. Cae una gota y se desata una tormenta y un temblor. Abenader les ordena que les quiebren las rodillas a los condenados para que puedan morir rápido, y cuando Longinus ve a Jesús le grita que ya está muerto. Le entrega una lanza y se lo atraviesa en su costado derecho, resultando que salga sangre con agua. El templo es destruido tal como lo dijo Jesús y Caifás se lamenta y se remuerde por el grave error que cometió. Los soldados descubren que es el verdadero Hijo de Dios y el Mesías, huyen de allí totalmente asustados y Satanás desquiciado hace un grito de
ira, el cielo se normaliza y proceden a bajar el cuerpo de Jesús quedando en los brazos de María. La película termina con Jesús de Nazaret resucitando al tercer día. Si el video te gustó, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal. Activa la campanilla para estar al tanto de mis futuros videos. Hasta el siguiente resumen.